Eduardo. Yo voy a partir de la marcha del 1 de febrero, Sí. el por qué, ¿no? Y yo creo que entre los por qué debería ser la no naturalización del espionaje ilegal. Es fundamental, porque 2 de los ministros de la Corte fueron espiados, y no una vez, varias veces. Rosenkrantz fue espiado por D'Alessio, acá hay un especialista de ese expediente, fue espiado por D'Alessio cuando Ramos Padilla allana la casa de D'Alessio, encuentra un espionaje que le hacen a Bauçat y al estudio Bauçat y Rosenkrantz y al actual presidente, a Rosati, al punto que hablan entre los espías, le dice D'Alessio a Barreiro, creo que era su lugarteniente, el de la mano derecha de él, le dice, ¿cómo van a poder explicar estos la cantidad de viajes que tienen a Miami y a Panamá? Eso está en el expediente de Dolores respecto del espionaje que le hacen a Rosenkrantz y a Rosati. Y lo vuelven a espiar los Super Mario Bros. A Rosenkrantz entrando un domingo en Palermo a verse con Rodríguez Simón, y se ve que Macri no le tenía mucha confianza a qué iba a hacer, cómo iba a suceder eso, y el espía está asustado por lo que le están mandando a hacer, le dice fotografía a ver si es él, queremos ver el rostro. Y era Rosenkrantz con anteojos, con una gorra con visera y con una campera roja como queriendo no mostrar que era él el que entraba a ese bar de Palermo. Y el espía le dice, todo eso está en un expediente, el espía le dice, pero ¿quién dio la orden que yo hiciera esto? El 1, le dice Alan Ruiz, el jefe. El 1, en la jerga, el 1 es Macri. Claro. El 5 era Rivas, la 8 era Magdalani. Por eso digo que los motivos por los cuales lo triste de los 2 ministros que estoy hablando es que nunca se presentaron en la causa. O sea que como que ellos naturalizan el espionaje ilegal. Entonces nunca se presentaron ni en Dolores, solo se presentó Bauçat, en Dolores no se presentó Rosenkrantz como diciendo esto, y tampoco se presentaron en Lomas de Zamora cuando surge el espionaje del Super Mario Bros. O sea que tendrían que haber dado el ejemplo los 2 supremos y no lo hicieron. Y estoy hablando de doble espionaje. No, entonces, estás dando un detalle... El final es terrible, porque el final es que el espiado Rosenkrantz... Estás hablando de la Corte Suprema, de un juez de la Corte Suprema que va a una reunión que sabe que donde no tiene que estar y va disfrazado directamente. Exactamente, un día domingo... Y se sabe espiado y no hace nada. Se lo mostró a ese... porque está todo en las fotos, los audios, el video, está todo. Porque como hubo la virtud de los jueces de Lomas de haber allanado a los espías, cosa que nunca se había dado, que encontraras los chats y los videos, como se dio con D'Alessio, se dio con todo el grupo Super Mario Bros. Entonces, por supuesto que quieren ir a Comodoro Pi, pero aparte, el pueblo argentino ya lo vio por televisión a eso, lo hemos visto por televisión, cómo lo espiaban, y da vergüenza. Yo creo, al menos pertenezco a una generación que cuando estudiaba abogacía decían que los jueces debían ser y parecer. Parecer significaba que los jueces vayan a la justicia, vayan al juzgado y pidan que se investigue el espionaje ilegal. Sí. Yo particularmente voy a marchar el día 1 de febrero por esto, por la no naturalización de la Corte Suprema y del Poder Judicial del espionaje ilegal. Porque lo que es más grave es que en este preciso momento, mientras nosotros estamos en este lugar, Rosenkrantz, Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte, 2 veces espiado, está en el mismo country de la provincia del Neuquén, Cumelén, que el espiador Mauricio Macri. Fíjense cómo yo vivo diciendo el síndrome de Estocolmo que se logra a partir del espionaje ilegal. ¿Qué le pasa a Vidal? Que fue espiada y lo único que dice, ni bien habla, es de esto lo saco a Mauricio Macri. Está siendo elegante diciendo... ¿Qué le pasa a Larreta? ¿No? Que va y hace reportajes y dice, de esto lo saco
a De Stéfano. Le preguntaron por De Stéfano, que lo tiene en una guarida ahí en subterráneos de Buenos Aires, y dice, no tengo pruebas que haya hecho algo, cuando lo vimos por televisión. Y era el autor, esa persona, Sebastián De Stéfano, es el personaje principal para mí de toda esta historia. ¿Saben por qué? Porque este hombre tenía experiencia, sabía a dónde iba. Cuando el 10 de diciembre del 2019, ni Magdalani ni Arriba, que venía de comprar y vender jugadores, sabían de qué se trataba. El único que sabía de qué se trataba era Sebastián De Stéfano, que decidió, desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos, decir, esto me lo da, lo que estoy contando, a tener 700 horas de escuchar trabajadores de la AFI y espías de la AFI que nos fueron contando cómo era el proceder. ¿Sabes lo que hizo? Lo primero que hizo fue sacar una resolución que ninguno va a tribunales. El único que puede ir a hablar con los jueces es De Stéfano, y el que delegue De Stéfano. Cuando antes ellos tenían ingreso, cuando le dan para hacer un seguimiento, tenían diálogo con el juez y le explicaban por qué. Porque nadie puede espiar sin orden judicial. Entonces, ¿qué hacía De Stéfano? Quiero espiar a Cristina Kirchner. Entonces inventaban un comunicado terrorista, un comunicado que decían que puede haber atentados terroristas durante el G20 que podían hacer, pero lo único que quería era espiar al G20, a Cristina Kirchner. Entonces hacían todo un procedimiento para justificar. El espía fue a espiar pensando que era una orden judicial. El único que sabía que no era una orden judicial era él, De Stéfano. Cuando tenían que inventar, o por ejemplo la legitimación de los anónimos para hacerte causa judicial. Al Pata Medina, a pesar de todo lo que vimos en ese video, no hubo denuncia. Al Pata lo meten por un anónimo cuando lo detienen. A los sindicalistas de Bahía Blanca los detienen porque no hubo denuncias, y entonces se quejaron el poder político de por qué no denunciaban en Bahía Blanca a la UOCRA, y resulta que entonces fue María Eugenia Vidal, hizo un discurso cuando visita Bahía Blanca, y entonces le obligan a un fiscal a que se tome del discurso de Bahía Blanca, de Vidal en Bahía Blanca, para iniciar la causa judicial y detenerlo a los sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción. Que uno de ellos ha muerto y en condiciones muy duras dentro de la cárcel. Tenemos que investigar qué pasó con eso. Pero esto es lo que significa violar la ley, espionaje ilegal e inventar causas al enemigo. Bueno, los dueños de esta empresa fueron víctimas de eso también.